Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Damos gracias al Señor por nuestras vidas. Le habla el pastor Carlos Enrique Muñoz y nuestra hermana Aida Marina Muñoz, del Ministerio Roca de Agua Viva, para Sí. servirles a cada uno de ustedes, Sí. en el nombre de Jesús. Hoy estaremos trabajando una segunda parte acerca del miedo. Nosotros habíamos hablado ya del miedo, pero esta vez queremos hablar otro poquito acerca del miedo, pero igualmente la administración en nuestra vida, la administración de esa habitación del corazón que aún nosotros siendo creyentes, pues nos da miedo de ciertas cosas, ¿no? Y podemos mirar en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen la palabra del Señor. Entonces en el versículo 8 nos dice: Y oyeron la voz de Yahvé Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí vemos que así como entró el pecado, también entra el miedo. Y entra el miedo a la presencia de Dios. Y entra el miedo a la condición misma del hombre cuando está en el pecado. Y importante esto porque el Señor siempre ve nuestra desnudez, el Señor siempre ve nuestro corazón, el Señor nos ve como somos y no ve tanto lo exterior, sino que ve el corazón y ve nuestras actitudes. Entonces es importante cómo fue la caída de Adán y Eva, que ellos empezaron a mirar fue lo exterior, cuando el Señor mira es lo interior, mira nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te colocamos, Rey Santo, Señor, nuestras vidas, Rey. Y Rey Santo, Señor, tú nos miras, Rey Santo, Señor, y más aún, Señor, no necesitamos, Rey Santo, Señor, de una prenda de vestir, Señor. Más bien necesitamos es la cobertura de Cristo Jesús en nuestras vidas, porque tú nos miras es a través de Él, Señor. En esta nueva creación, Señor, bendito Rey, Señor, nos miras es a través del Mesías, Rey, Cristo Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque no estaremos más desnudos, Señor, bendito Rey, Señor, sino que estamos, Señor, bendito Dios, con doble cobertura, Señor, con doble vestidura, Señor, bendito Rey, Señor. La que tú nos das, Rey Santo, Señor, por ser nueva creación y, como dice el apóstol Pablo, revestidos de Cristo, Señor, bendito Dios, gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, colocamos nuestras vidas para que seas tú ministrándonos, Señor, acerca de este miedo que entró, Señor, en el Edén, en el viejo hombre, Señor, y que tiene que ser despojado, Señor, que tiene que ser llevado a la cruz este viejo hombre, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, sea tu Santo Espíritu revelando y mostrándonos todas aquellas áreas en las cuales tenemos esos miedos, Señor, y poderlos sacar de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias porque tú quieres, Señor, que seamos como tú, Señor, bendito Dios, Señor, que seamos réplicas de tuyas, Señor, y aun cuando te iban a matar, Señor, tú no tenías miedo, Señor, bendito Dios, porque tú sabías cuándo era el tiempo, Señor, en que, Señor, redimirías a tu pueblo ahí en la cruz del Calvario, Señor. Señor, gracias, y llévanos a esa condición misma tuya, Señor, a tu carácter, Señor, a tu proceder, Rey, a tu caminar, Rey Santo, Señor, bendito Dios. Llévanos allí a ese lugar y que nosotros podamos ser esas réplicas de Cristo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.
Bueno, hermanos, nosotros, como decía el ministro, nosotros grabamos el tema del miedo. Vamos a hacer un pequeño recuento para que tengamos más fresca la idea, para los que no han escuchado. El miedo es la sensación de estar bajo algún tipo de peligro y la necesidad de protegernos de él. La raíz del miedo se encontrará la sensación de que nos encontramos ante una situación de la que vamos a salir afectados o heridos. También estuvimos mirando las clases de miedo, ¿no? Entre ellos vimos el pánico, el terror, el espanto, la cobardía, la pusilanimidad y vemos... Podemos mirar que los tipos de miedos, que es el pánico, el terror. Sí, miramos el pánico, que es un miedo muy intenso y se manifiesta especialmente el que nos hace recoger repentinamente a una situación de peligro colectiva. Ajá, ¿sí? Vemos el terror, que es un miedo intenso. El espanto es un miedo súbito y también muy intenso. O sea, todos se vienen a derivar del miedo. La cobardía es el miedo o falta de valor ante las situaciones difíciles, peligrosas o que conllevan cierto riesgo, como la que leía el ministro aquí en Génesis. Sí. Que en el Génesis 3:10 que estaba leyendo. Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí podemos ver esta mañana también esa es la claustrofobia. La claustrofobia nosotros mirábamos y el otro día yo miraba cuántos tipos de claustrofobia habían y eso eran como unos 6.000 claustrofobias. O sea, cualquier situación de la cual tengas miedo, de miedo a un animal, ese se llama una claustrofobia de una forma. Miedo a las alturas, otro tipo de claustrofobia. Miedo al encierro, también otro tipo de claustrofobia. Entonces todas estas fobias, la palabra fobia tiene que ver con el miedo. Y entonces asimismo con cualquier cosa, entonces se le llama una fobia, ¿sí? También vemos una palabra que el Señor nos habló y nos decía que habían llegado los tiempos en que no hablarán la verdad y que muchos serán engañados. Entonces dice que viene un espíritu de miedo y dice: no dejes que el miedo nuble tu entendimiento. Entonces aquí estamos viendo ya una situación de que nos puede nublar el entendimiento de las cosas. Por eso he dicho: velad y orad en tu interior. Debes mirar en tu interior porque el corazón es engañoso. No te dejes engañar de las cosas que aún tienes que limpiar de tu corazón. Escucha mi voz, porque más alto que el corazón es la voz del Espíritu Santo. Así es. Entonces también vimos la pusilanimidad, que es la falta de ánimo o valor para soportar desgracias o hacerle frente a las situaciones. Entonces, sí, como veíamos que entonces el miedo corrompe la inteligencia, el miedo anula a la persona, el miedo nubla el entendimiento de las cosas, el miedo duerme a la persona, ¿sí? También este miedo puede ser desencadenado por una idea, por una conversación, por una película, por un cuento, por una mentira, por una amenaza, por engaños. Todo esto neutraliza a la persona. Sí, mira, hermana, que es bien importante
Como cuando tú dices que el miedo anula a la persona, y muchas veces las personas pueden quedar, se pueden quedar detenidas, pueden quedar allí y sin ninguna reacción que hacer ni nada de ello, y es anulada completamente la persona cuando hay un miedo. Entonces es importante que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, de que estas cosas salgan. ¿Por qué? Es importante, sí, que estas cosas salgan de nuestra vida, porque los tiempos cada vez van a ser más fuertes. Por ejemplo, miramos todo lo que está pasando en Afganistán, ¿cierto? Y cómo está la persecución allá en Afganistán de cristianos y todo ello. Entonces nosotros cada vez más nos estamos teniendo esos tiempos peligrosos que el Señor habla, los tiempos que vienen. Y entonces pues hay algo bien importante que el Señor nos dice en Juan capítulo 4. Él nos dice a nosotros, 14. En Juan capítulo 14 nos dice el Señor en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, esa turbación de nuestro corazón tiene que ver con situaciones donde todavía nos falta fe. Y en el versículo 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está. Entonces el Señor nos está hablando estas cosas, y de que no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo. Él nos da una paz, y entonces nosotros debemos de vivir en ese reposo, en el shalom de Dios, que es la seguridad, la totalidad, la prosperidad, la solidez, la plenitud, el descanso, el bienestar, ¿sí? Y la integridad. Esto tiene que ver con esa paz, el shalom que nos da el Señor Jesús. Y entonces por eso Él nos dice aquí que Él no la da como el mundo la da, pero y nos dice, nos vuelve y nos reitera: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces es algo que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestras vidas, que sí tenemos miedo. Y entonces muchas veces podemos tener miedo a lo porvenir, miedo a la persecución, miedo a lo que pueda hacer el hombre. Y ahí se derivan cantidad de cosas acerca del miedo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que en el tiempo de Noé, cuando ya terminó el diluvio, el Señor dijo algo. En Génesis 9:1 nos dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Esto es de tener confianza en el Señor y de lo que el Señor ha dejado escrito en nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Sí? Vemos un ratón, nos da miedo; una cucaracha nos da miedo, y así va subiendo de tamaño, y así le vamos teniendo miedo. A los perros le tenemos miedo por la mordedura, y en fin, todo ello. Entonces es una situación donde el Señor nos dice que todo nos lo ha entregado en nuestras manos, pero sin embargo nosotros no lo hacemos. Hasta aún hacemos algo que es como decía la profeta, que utilizamos como hechicería, brujería. Y entonces, por ejemplo, pues yo me acuerdo cuando estaba en el mundo que yo le decía a los perros que Dios es más grande que él y no puede hacerme el mal, y yo le hacía un conjuro, por decirlo así, al perro, que me fuera a morder. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, de que la protección es del Señor, y la protección viene también en la confianza que nosotros tengamos en Él.
¿sí? La fe. La confianza, sí, porque la fe tiene que ver con la confianza, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros miremos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, y yo me gozo en lo que el Señor dice. Por ejemplo, en Isaías 41 nos dice el versículo 9. Nos dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Aleluya. Póngale cuidado, hermanos, que esto es bien precioso, porque, o sea, ¿desde dónde nos escogió el Señor? ¿Sí? Nosotros porque vivimos aquí en Colombia, pero pues, hermanos, eso es algo que nosotros, dice el Señor, de los confines de la tierra, ¿sí? Te llamé y te dije, mi siervo eres tú. El versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Aquí esto es una confianza. Es una confianza que podemos tener en nuestro Dios, ¿sí? Aquí nosotros podemos mirar la confianza, y entonces toda la palabra que el Señor nos dice a nosotros, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Esto es bien interesante, y que nosotros debemos de tener esa confianza en el Señor. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. O sea, Él nos da fuerzas, nuevas fuerzas cada día. Dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y por eso entonces el Señor nos dice, porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Y esto es la confianza, hermanos, que nosotros podemos tener en el Señor. El salmista, el rey David, hermano, es bien tremendo, por excelencia, este varón. En la persecución desde muy jovencito lo persiguió Saúl, y pues no era solamente Saúl una sola persona, sino que eran pues el ejército que perseguía a los que acompañaban a Saúl, hermano. Entonces eran hombres de guerra. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Este es el Salmo 56. El versículo 1 nos dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mire, entonces aquí nos está hablando de la confianza que tiene David. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Esto es lo que nosotros debemos de aplicar, hermanos, para que el miedo que nosotros nos pueda sobrevenir, nosotros podemos estar ministrando nuestra vida, nosotros podemos estarnos ministrando acerca del miedo y echarlo fuera cuando quiera venir sobre nosotros, pero también debemos de estar confiando en el Señor, y debemos de tener la palabra del Señor siempre presente. Por ejemplo, yo tengo presente Apocalipsis 3:10, que nos dice que por cuanto has guardado, ¿sí?, la palabra, el Señor nos guardará del día de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces,
Esa es mi confianza y esa es mi esperanza, ¿sí? De que el Señor nos va a guardar en el día que va a probar al mundo entero. Entonces aquí nos dice, bien interesante esto, porque dice, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y entonces aquí dice que él ha confiado en el día en que él ha temido, él ha confiado en el Señor. Y dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Entonces, él ministraba su corazón, su alma, esa área del miedo, él la ministraba a través de la palabra. Claro, ¿sí? Pero entonces eso es lo que, o sea, en la persecución que tenía el rey David, ahí podemos ver que él decía, dice, en Dios he confiado y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y es mucho lo que hace el hombre. Y es mucho lo que nosotros también hemos hecho hacia otras personas, hacia nuestro semejante. Entonces igualmente debemos de pedirle perdón al Señor. ¿Por qué debemos de pedirle perdón al Señor? Porque nosotros también a muchos hemos amenazado. Claro. ¿Sí? A muchos... Y perdón, pastor, por eso es que el Señor está limpiando el corazón. Claro. Él dice que Él está limpiando el corazón de su pueblo, de los que se quieran dejar limpiar, porque claro Él tampoco va a obligar. Por eso decía a través de la profeta, de los que se quieran dejar limpiar, los limpiaré. Entonces el Señor está limpiando esa habitación del miedo, del terror, del pánico, ¿sí? De todas estas cosas que nos suceden. Pero el Señor da una palabra también que yo la tengo, la abrazo. Es una promesa ahí en Isaías 54:15. Dice, si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque, caerá ante ti. Entonces, si nosotros creemos en esas promesas y abrazamos las promesas, eso se va a hacer vida, eso va a derribar muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira, mi hermana, por ejemplo, el Salmo 23 es muy lindo, ¿sí? Y en el Salmo 23:4 nos dice, aunque ande en valle de sombra. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En otra versión dice, mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, esto es muy precioso porque el Señor está diciéndonos aquí por medio dice en el 5, ¿no? Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa, ha rebosado, ¿sí? Entonces, esto es en presencia de mis angustiadores, o sea, en presencia de mis enemigos, has ungido. Entonces, esto es lo que el Señor hace. Y como lo dice aquí en el salmista, dice, aún si voy por valles tenebrosos, ¿sí? Dice, no tengo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta, ¿sí? Dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Mira, hermanos, esto es fe, esto es confiar en el Señor. O sea, el miedo tiene que ver con la falta de la confianza que tenemos en el Señor. Obviamente, como vimos ahí en Génesis, Adán no estaba bien delante de Dios y por eso él tuvo miedo. ¿Por qué? Porque se iba a presentar delante de Dios con una situación. Es lo mismo que cuando en el banquete, porque es que aquí dice que dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y el Señor nos dispone la cena del Señor, ¿sí? Su sangre y su cuerpo. O sea, el vino o el jugo de uva y el pan. Entonces, sí, allí es donde se debe tener ese temor de Dios. Y entonces hay muchos mejor que dicen, no la tomo porque no quiero
que me venga cualquier cosa de esas de las que dice el Señor en tomar la cena indignamente. Aquí el varón dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. También, pastor, como esto viene generacional, porque viene desde Adán y Eva, claro que sí, ese miedo, claro que y sí, más las otras cosas que sucedieron en nuestro desarrollo aquí en la tierra. Veía a una hermana que ella la iban a sacar de la casa donde ella vivía, ¿no? De arrendo. Y entonces ella le entraba ese miedo, ese terror, pero siempre, Señor, preparabas la mesita para la mesa para que ella comiera. ¿Qué le daba allí? Le daba 2, 3 promesas de la palabra de Dios para que ella las estuviera, se aferrara en ellas. para que ella las estuviera confesando, para que ella se oyera lo que estaba diciendo, para que su mente la comprendiera y su corazón de ese miedo que tenía, que la fueran a sacar. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor dio la victoria. De que no la fueron y la sacaron y le tiraron todas las cosas a la calle, sino que le abrió puertas en una casa y le pagan el arrendo. Entonces, mire que muchas veces es la falta de confianza, claro que sí, la falta de hablar con el hermano, con las hermanas, que lo apoyen en oración para que el Señor le ayude en ese pedazo, ¿sí? Sí. Entonces, mira, hermanas, que esto es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta, es la confianza del Señor. Cuando nosotros no tenemos esa confianza en el Señor, entonces muchas veces, vienen todas aquellas cosas que nos van oprimiendo, lo que es el miedo, el terror, el pánico, y eso va creciendo cada vez más, va creciendo eso, ¿sí? Empieza con un susto, empieza con un miedo y después se va creciendo el terror, se va creciendo el pánico, ¿sí? En Isaías 43 nos dice, en el versículo 1 en adelante, nos dice: ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahvé, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso es mucha palabra, hermanos. Sí. Eso es mucha palabra porque el Señor le está diciendo a Israel, hermano, y por supuesto que sé que es una promesa para Israel, pero igualmente nosotros tomamos parte de esa promesa y el Señor le dice, es que esto es muy, en el versículo 3 dice: yo, el Señor tu Dios, el Santo Israel, tu Salvador, yo entregué a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Esto es muy precioso, hermano, esta palabra. Y hermano, yo he podido ver, igualmente yo le decía a mi pastor, la otra vez yo le decía: pastor, yo me quedo aterrado que el Señor hasta quita personas con las cuales uno puede en un momento dado caer, y se las quita del paso y se las quita y no vuelven a aparecer por ningún lado. Y me dijo: hermano, eso es verdad. A mí también me ha pasado, a mí eso me ha pasado. Y eso es lo que yo he visto en mi vida. He visto cómo el Señor ha quitado gente, ¿sí?, de mi lado, gente que en un momento dado me podían hacer caer. Y entonces aquí está diciendo: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Entonces, hermano,
Nosotros debemos de confiar, Sí. nosotros debemos de La confiar porque confianza. dice que aunque pases por las aguas, ¿sí? Yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. No se Cuando negará. camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel tu Salvador. Y yo he entregado a Egipto. Entonces esto es muy tremendo porque así como hizo el Señor con Israel, y lo guardó y lo defendió, ¿sí? Y entregó a Egipto y entregó a Cus, entregó a Sebas, entregó a todos estos pueblos, ¿sí? Por rescate de Israel. Entonces nosotros debemos de tener esa confianza en el Señor. Sí, y como leímos el Salmo 23, que lo leímos, casi todo es de promesa, ¿no? Todo Sí, es de claro. promesa. Y la promesa que nos da al final, la última allí en ese pedacito, nos dice que la misericordia y el amor nos seguirán, ¿sí? Todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor habitaremos para siempre. Sí, eso es muy, muy bonito, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esas cosas. Y el Señor nuestro Dios, como dice Jeremías, dice que los pensamientos del Señor son para bien y no son para mal, no son de mal. Entonces siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, desde que el Señor es nuestro ayudador y Él quiere, dice, pues el Señor nos ha hablado, nos ha dado una promesa a la congregación, dice que nosotros lo vamos a lograr, o sea, vamos a lograr ese desarrollo de Isaías 61, esa misión, esa visión que el Señor nos ha colocado de Isaías 61, y que debemos ser como el Señor Jesús para poderla desarrollar. Y el Señor nos dice que lo vamos a lograr. Entonces, todas estas cosas que el Señor está ministrando de las habitaciones del corazón y todo ello, todas estas cosas tienen que ver con la administración de nuestro corazón para nosotros poder lograr lo que el Señor nos ha dado. Es como el Señor que le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Sí. ¿Sí? Este joven pasado. Mira que te mando que sí, te esfuerces y que seas este valiente. joven que el Señor le dijo: bueno, tú vas a pasar al pueblo por el Jordán y le vas a entregar las tierras. Entonces, ese aplomo de este hombre, esa confianza, porque él había visto el recorrido de Moisés. Desde Egipto, sí, cuando salieron desde Egipto, él está ahí. Sí, como estaba allí con Josué y Nun, que estaban allí pegaditos. Claro. Entonces ellos vieron mucha cosa y eso les ayudó. Es como nosotros en este tiempo vemos muchas cosas que están sucediendo, ¿sí? Y sabemos que el Señor dice en su palabra que van a pasar sufrimientos, que vamos a pasar persecuciones, que vamos a pasar todas estas cosas. Entonces, esta mañana el Señor nos ministraba esa habitación, esa habitación que tenemos del miedo, de la cobardía, del pánico, de estar asustados por todas esas cosas, de los terrores, de los nervios, ¿sí? Entonces el Señor empieza a trabajar con nosotros en esta mañana, en esa área. Esa habitación estaba forrada. Era como un forro de un plástico grueso. Yo digo plástico, pues me parecía a lo que el Señor estaba mostrando. Y entonces cuando Él empezó, era como si ese plástico lo empujaran, ¿sí? Para sacarlo. Luego de allí nos mostraba, en esa habitación había un hueco y eso bajaba por la tierra donde estaba la habitación. También veía unos dobleces de ese mismo material que tenía esa habitación. También vimos cómo ese hueco tenía escaleras, ¿sí? Donde habían descendido las personas con el pánico, con el miedo, con todo eso que nos
cogía, porque ese miedo, ese pánico no nos deja desarrollar el propósito del Señor. Así es. Esa asignación Sí. que el Señor nos dio, no Sí. la podemos desarrollar porque nos da miedo hablarle al pastor, porque nos da miedo hablar en el micrófono, porque nos da miedo hablarle al público, y bueno, todas esas cosas No, que... y muchas otras cosas ¿sí? en la misma, por ejemplo, en la misma palabra profética que el Señor dé, También. y va a también dar miedo a hablar, porque digámosle primeramente pues la inseguridad, y eso pues uno tiene que profetizar de acuerdo a la medida de fe, nos dice Romanos capítulo 12, pero igualmente a todos nos sucede cuando el Señor nos da una palabra profética y que nosotros no sabemos si es del Señor o es mi pensamiento o qué. Entonces es la confianza que uno va teniendo en el Señor. Y la primera vez que oí al Señor que me daba una palabra de profecía, y yo le dije: Señor, yo no sé si me estás hablando tú o quién me está hablando. Señor, si colocas esa palabra en otra persona y que yo pueda saber que eres tú el que está hablando, pues va a ser muy diferente. Igual el Señor colocó esa palabra en una profeta en la iglesia, y entonces yo le dije: sí, Señor, sos tú el que me estabas hablando. Listo, bueno, ya entiendo, ya sé cómo es que es tu voz. La fui conociendo y fui soltándome a dar la palabra profética también. Pero entonces, hermano, es muy importante que nosotros vayamos caminando. Mire, por ejemplo, lo que nos dice Lucas 21, nos habla sobre las cosas que vienen de por venir. Dice: cuando la venida del Hijo del Hombre, en Lucas 21, 25 nos dice. Sí, y como sabemos también que el Señor acortó los días. Sí, ajá. Entonces, por causa de sus hijos, de sus santos, dice en versículo 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí está. Entonces nos dice que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Yo me imagino que el pueblo de Israel estaba tranquilo, y allá en Egipto estaba cayendo todas esas plagas, y pues ellos estaban tranquilos porque no era con ellos. Asimismo, la iglesia debe estar tranquila, hermanos, porque el Señor tiene que hacer juicios al mundo. Obviamente el Señor nos dice a nosotros que el juicio empieza por casa, y pues ya empezó por casa. Ese juicio del Señor empezó a hacerse ya en la casa, pero lo que el Señor habla es acerca de las cosas que vienen en la tierra. Dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, muy importante, hermana, lo que estabas comentando sobre esa habitación del corazón, donde es como un túnel hacia abajo, y que hay un lugar allí espacioso donde hay unas personas que están cautivas por el miedo, por el terror, y muchas veces vienen por la infancia. Nosotros mirábamos también esa parte que, digámosle, que cuando una persona fue en el vientre de la madre, que le iban a abortar, y digámosle que no se pudo abortar, esa persona desde el vientre de la madre está teniendo ese miedo de esa muerte. Entonces esos quedan cautivos y tienen esos temores. Entonces igualmente desde uno cuando va creciendo, también igualmente, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, importantísimo estas partes, que las personas quedan cautivas en ese miedo por el mismo hecho de la viencia, del látigo que les dan con correa. Todas esas cosas, la persona va quedando metida en esos lugares. Y más aún porque el Señor mostraba una habitación allá adentro, en ese lugar, y ahí estaba el fuerte. El fuerte estaba guardado, estaba custodiado.
Y aparte de eso, era como una mujer gorda, gruesa, o sea, como bien alimentada, ¿cierto? Pero dentro de ese lugar había muchas personas cautivas. Y eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención, porque en ese lugar estaban encerradas personas y estaban cautivas y estaban muy delgadas. Y entonces me llamaba la atención que, bueno, nosotros hablamos de todas las cosas que nos han podido hacer a nosotros, ¿cierto? Pero ¿y nosotros qué hemos hecho a las otras personas que las hemos amenazado, que les hemos hecho situaciones donde los hemos asustado con arañas, con lo que fuera, ¿sí? Para molestarlas? Yo me acuerdo una hermana que iba subiendo una escalera para el segundo piso y yo le moví la escalera y todo eso, y ella quedó en pánico y llorando y llorando y llorando y llorando se bajó. Y eso es lo que uno no mira también, y es el miedo que uno le ha causado a las demás personas. Entonces para mí yo veía eso, que esas personas estaban encerradas allá, esas almas estaban allá encerradas, y es la situación de nosotros también, cuánto hemos hecho nosotros. Y en esas también, pastor, en esas máscaras que se ponían, sí, claro, de esos muertos, así como se ponen en Halloween esas máscaras que se ven tan horribles, y ponen los niños ahí, ellos arrancan a correr, otros lloran, sí, porque ya les inculcaron ese miedo y la gente se ríe de esas situaciones. También veíamos pues de la habitación cuando bajaba esa escalera, y era un lugar que tenía un camino muy largo y serpenteado, pero también mostraba, pastor, que mostraba como en lugares celestiales los puestos que tenemos en los lugares celestiales estaban vacíos. Estaban vacíos, sí, eso me llamaba la atención también. Estaban vacíos porque por esa área que estaba uno allí enfrascado, allí metido, ¿sí? Sí, en ese lugar de... Eso anula a la persona, ese miedo. Y también nula el entendimiento. Entonces, yo también miraba esos asientos y yo decía, ay, tan tremendo cómo son esos miedos, que lo anula uno de estar allí sentado en los lugares celestiales. Entonces seguíamos por el camino que nos llevaba el Señor, el Espíritu Santo nos llevaba, y veía en ese camino serpenteado al lado izquierdo, veía como si fuera una pared, como de una montaña, porque eso parecía tierra. Debajo de la tierra. Sí, debajo de la tierra. Sí. Y había muchas prisiones, muchas celdas, ¿sí? Muchas. En las primeras que íbamos caminando estaban vacías, no había nada allí. Pero había una en especial que estaba brillando y tenía una protuberancia en la puerta, y era como el ponche. Yo no sé si ustedes se acuerdan del color ponche. ¿Veis? Y eso brillaba. Entonces el Señor miraba, me enseñaba ese lugar, y veía que no tenía cómo entrarle las llaves. Entonces luego aparecía la poma de la puerta. Eso. Entonces él metía las llaves, y ahí era cuando se abría y se veía el fuerte pastor, que era esta mujer desproporcionadamente gruesa o gorda, tenía su cabeza inclinada y tenía el pelo como en tiras, como baboso, y tenía raíces, ¿sí? Entonces, como decía, ese hombre fuerte se alimentaba de ese miedo, ¿sí? Claro. De todas esas cosas, de ese pánico que teníamos, de esa cobardía, de esos temores, de esos
cosas que nos asustaron, de esos nervios, de esas ansias, ¿sí? Y ¿cuál era la otra? Era la ansiedad que mirábamos. La angustia, y la ansiedad. Angustia, ¿sí? Ajá, sí. Todo esto. Mira, hermanos, que es bien importante que nosotros podamos entender que la palabra de Dios nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿sí? Dice en 2 de Timoteo 1:7, nos dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí hay algo bien importante porque es un espíritu de poder. Y entonces, cuando nos habla y nos dice que nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor y nos ha dado el dominio propio del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos poder y autoridad en Cristo Jesús en su nombre, pero muchas veces nosotros no lo utilizamos, ¿sí? Podemos ver una pelea, no utilizamos la autoridad que el Señor nos ha dado, el poder que el Señor nos ha dado. No manifestamos el amor y tampoco manifestamos el dominio propio. No tenemos el dominio propio en nuestras vidas. Entonces nos podemos llenar de pánico, como dice el Salmo 55, el versículo 5 nos dice: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Sí. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Entonces aquí el Señor nos habla de un dominio propio, hermanos, y en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 17 nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ahí está. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Uh-huh. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, ¿por qué temes? O sea, tenemos que mirar a Adán y a Eva. Cuando llamaron a Adán, él tuvo temor, él tuvo miedo. ¿Pero por qué? Por el mismo pecado, ¿cierto? Por la misma falta que había hecho. Entonces dice aquí que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea que vamos a estar exentos. Si nosotros caminamos en santidad, si nosotros caminamos en justicia, si guardamos su palabra, si nosotros andamos puros como Él es puro, entonces no vamos a tener ningún miedo, ningún temor en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto es el punto principal, hermanos, ¿sí? Y entonces no vamos a tener miedo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces cuando yo amo, pues camino en los mandamientos. Cuando yo amo, pues estoy tranquilo en el Señor. En Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, cuando tú hablabas acerca de la angustia, de la ansiedad, entonces el apóstol Pablo nos habla, ¿sí? Ahí en Filipenses nos estaba hablando que todas estas afanes, esa angustia, esa ansiedad que nos pueden llevar al temor, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la parte importante, que nosotros entonces vayamos y entreguemos todas esas angustias, por ejemplo la angustia del gota a gota, ¿sí? Porque se tiene miedo de los sicarios que vienen a cobrar. Entonces importantísimo esto de esas ansiedades, esas angustias sean
conocidas delante de Dios esas peticiones. Yo me acuerdo de una hermana que tenía unos gotagotas tremendos y el Señor, ella angustiada y todo eso, porque sí venían y hasta les pegaban patadas a las puertas. Yo dije, uy, no, pero realmente esto se sobrepasan, estas personas que cobran se sobrepasan, esos gotagotas se sobrepasan. Y pues veía más como una condición de un sicario, porque hasta las amenazaban a las hermanas y era bien tremendo eso. Y entonces, hermana, entréguele todo eso al Señor, entréguele todo eso y dígale que usted no se va a volver a meter en nada de eso. Y el Señor hizo algo pero bien precioso, hermano, y eso la sacó de ese gota a gota. Miramos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí está. Entonces debemos de hacer esta parte de entregarle toda esa ansiedad al Señor, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Y como le digo, el miedo es falta de una fe, hermanos. El miedo tiene que ver con una falta de fe, porque pues en Romanos 8 nos dice a nosotros, en el versículo 38 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es muy tremendo, hermano, porque nos está diciendo que por lo cual estoy seguro. El apóstol Pablo dice, y él está seguro, pero eso también nosotros debemos de tenerlo seguro, que ni la muerte ni la vida, óigalo bien, ni la muerte ni la vida, y nosotros le tenemos un miedo a la muerte, ¿sí? Miedo al dolor, miedo a la tortura, miedo a las cosas así, y dice, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que es el miedo a lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es una confianza en la cual nosotros debemos de tener, hermanos, y pues por decirlo así, para que nosotros empecemos la administración, concluyamos con el Salmo 91, ¿sí? En el Salmo 91 nos habla del que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero este es bien importante que nosotros lo podamos entender, es que el que habita al abrigo del Altísimo, yo tengo que estar habitando allí. ¿Para qué? Para que me venga toda esta bendición, ¿sí? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eso es pura confianza, eso es pura fe, hermana. Entonces, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey. Así es, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, bendito Rey, perdona, Señor, por el miedo, Señor, que hemos tenido a todas las circunstancias, Señor. Por el miedo a los hombres, Señor, bendito Dios, lo que pueda hacer el hombre, Señor. Señor, bendito Rey. Señor, sabemos, Rey Santo, Señor, que el día, Señor, de nuestra partida de aquí de la tierra, Señor, está establecido por ti, Señor. No es por ninguna circunstancia, Señor, no es por otra cosa, Señor. Y así como el Señor Jesús, Señor, que Él sabía que no había llegado su tiempo, Señor, bendito Rey, y Él caminaba, Señor, y se escabullía entre los que lo perseguían, Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor.
Te pedimos perdón, Rey. Sí, Señor. Te pedimos perdón por la falta, Señor, de fe, Señor, a tu palabra, a lo que has hablado, Señor. Nosotros nos dejamos guiar por vista, Señor, bendito Dios, y por lo que oímos, por las amenazas, Señor, por lo que se oye, Señor, de las noticias y todo ello, Señor. Nos dejamos, Señor, coger el miedo, Señor, bendito Rey, Señor, bendito Dios. Y ahorita, Señor, en estos tiempos, Señor, bendito Rey, Señor, de ese virus, Señor, bendito Dios, como anuncian, Señor, bendito Rey, Señor, por las noticias, anuncian todo para que las personas estén llenas de miedo, paniqueadas, Rey Santo, Señor, bendito Rey. Perdónanos, Señor, porque el Salmo 91 tú mismo lo dices, Señor, bendito Rey, Señor, que tú nos librarás, Señor, de los lazos del cazador y de la peste destructora, Señor, pero no te hemos creído, Señor. Perdónanos, Rey, porque no hemos creído a tu palabra, Señor, bendito Rey, a lo que está escrito en tu palabra, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, nosotros valemos, Rey Santo, Señor, la sangre preciosa de Cristo, y no somos cualquier hijo que tú dejas por ahí tirado, Señor, bendito Rey, Señor. No, tú tienes cuidado de nosotros, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos porque hemos tenido miedo, Señor, a los animales cuando tú nos colocaste, Señor, esa autoridad, Señor, bendito Rey, Señor. En los animales, Señor, bendito Dios, tú colocaste esa autoridad, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo lo colocaste bajo nuestra mano, Señor, nos lo entregaste, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Porque cuando hemos, Señor, pecado, Señor, bendito Rey, Señor, cuando hemos hecho la falta, Señor, también se sobreviene ese miedo que tuvo Adán, Señor, bendito Rey, Señor, y Eva, Señor, y que se escondieron de tu presencia, Señor. Perdónanos porque no acudimos a tu sangre, Señor, bendito Rey, Señor, sino que dejamos, Señor, el pecado en nuestras vidas, Señor, tiempos de tiempos, Señor, bendito Dios, y aún rechazamos, Señor, bendito Dios, ese banquete, Señor, bendito Rey, Señor, que nos sirve, Señor, delante de nuestros angustiadores, Señor, delante, Señor, bendito Rey, Señor, como lo dice el Salmo 23, Señor, que dispone, Señor, ante nosotros ese banquete, Señor, bendito Rey, en presencia de nuestros enemigos, Señor. Perdónanos porque aún, Señor, rechazamos, Señor, tu cena, Rey Santo, Señor. Y decimos, para evitar que vengan juicios sobre nosotros, Señor, de tomar la cena indignamente, Señor, en lugar de ir a tu presencia y a pedirte perdón, Señor. Soportamos todavía, Señor, el pecado, Señor, y estamos llenos de temor, de miedo, Rey Santo, Señor. Perdona por no acudir a tu sangre, Señor, y seguir en ese miedo, Señor, de que pueda pasar algo en nuestras vidas, Señor, bendito Rey. Sabemos del castigo, Señor, bendito Dios, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, porque conocemos las cosas, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, porque somos valiosos para ti, Rey Santo, Señor, pero no lo hemos entendido, Señor. No hemos entendido estas cosas, Señor, bendito Dios. No hemos confiado, Señor, en ti, Señor, que tú nos guardas, Señor. Hemos confiado más en nuestra habilidad, Señor, bendito Dios, Señor. Hemos confiado, Señor, en un arma, Señor, bendito Rey, Señor. Hemos confiado en la pistola que cargamos o en el cuchillo que cargamos, Señor, cuando tú nos diste autoridad, cuando tú nos diste poder, Señor, en tu nombre, Señor, para reprender, Señor, para echar fuera demonios, Señor, bendito Dios, para atar, para desatar, Señor, pero nos confiamos más en un arma, Señor, bendito Rey, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú nos has hablado, Rey Santo, Señor.
de que aunque pasemos por las aguas, Señor, aunque pasemos por ríos, aunque pasemos por el fuego, Señor, tú nos vas a guardar, Señor, tú nos vas a rescatar. Has dado, Señor, naciones por nosotros, hombres por nosotros, Rey Santo, Señor, pero aún no hemos creído, Rey Santo, Señor, a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, bendito Rey, Señor, por todas las cosas que van a pasar, Señor, bendito Rey, Señor. Y que, Señor, tendremos ese temor y esa expectativa de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos has dado un espíritu, Señor, bendito Dios, de poder, de amor y de dominio propio, Señor, pero no hemos echado mano, Señor, bendito Dios, Señor. No hemos echado de mano, Señor, al Santo Espíritu de Dios, a tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios, Señor. Perdónanos, Rey. Somos hijos tuyos, Señor, pero parece que no fuéramos hijos tuyos, Rey Santo, Señor, porque tenemos temor, Señor, bendito Dios, Señor, y el temor, Señor, lleva en sí mismo castigo, Señor, porque no hemos sido perfeccionados en el amor por el mismo hecho, Señor, bendito Rey, Señor. Por el mismo hecho, Señor, de soportar el pecado, Rey Santo, Señor. De contemplar el pecado, Señor, bendito Dios, Señor. Perdona, Rey. Perdónanos, Señor, bendito Rey. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Y, Señor, que nos podamos levantar contra el pecado, Señor. Que podamos enseñorearnos, Señor, contra el pecado, Padre Santo, Señor. Y llevar una vida en santidad contigo, Señor, bendito Rey, Señor. Somos tus hijos, Rey. No podemos seguir en esa esclavitud del pecado, Padre Santo, Señor, cuando nos libertaste del reino de las tinieblas, Señor, por el sacrificio de tu amado Hijo, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, por toda ansiedad, Señor, que tenemos, Rey Santo, por toda angustia, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos por el temor y el temblor, Señor, por las cosas sobrenaturales, por los movimientos de tierra, por todo lo que está, por el temor a la lluvia, Señor, a los rayos, Señor, bendito Dios, a las tempestades, Rey. Perdónanos, Señor, bendito Rey, Señor, cuando es algo, Señor, que tú, Señor, bendito Dios, estás obrando, Señor. Perdónanos, Rey. Perdónanos y límpianos con tu sangre, Señor. Perdónanos y límpianos con tu sangre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Límpianos, Señor, bendito Dios, de nuestra maldad, Señor. Límpianos, Señor, de nuestra falta de fe, Señor, bendito Dios, Señor, porque la falta de fe aún es pecado, Señor, Padre, porque no hemos confiado en ti, Señor. Perdónanos y límpianos con tu sangre, Señor. Tú dices, Señor, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad, Señor. Señor, gracias. Creo, Señor, que has perdonado mi maldad, Señor. Creo que has perdonado, Señor, la falta de confianza en ti, de tu protección, Señor, de tu amparo, de tu auxilio, Señor, de tu oportuno socorro, Señor, bendito Rey, Señor. Creo, Señor, que tú me has perdonado, Rey. Y ayúdame, Señor, acrecenta mi fe, Señor, para confiar en ti, confiar en la palabra, Señor, a no dejarme guiar por mis ojos, por la vista, Señor, por lo que oigo, Señor, sino confiar en tu palabra, Señor. Acrecenta mi fe, Señor, a confiar en ti, en la palabra escrita, Señor, en la palabra profética, Señor, que tú hablas, Señor,
en la palabra, Señor, que tú me hablas personalmente, Rey. Ayúdame, Señor, bendito Rey, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús renuncio, Señor. Renuncio y echo fuera, Señor, bendito Rey, Señor. A todo miedo a los hombres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hermano, cuando usted renuncie, cuando diga echo fuera, eche ese aire que de adentro hacia afuera, y para que vaya saliendo todas aquellas cosas que del miedo y que están impregnadas en su ser. Padre Santo, Señor, renunciamos, Señor. Renunciamos, Señor, el miedo, Señor, a los hombres, a lo que pueda hacer el hombre, Padre Santo, Señor, a todas sus amenazas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hecho fuera todo el miedo, Señor, que tenga a los hombres, Señor, a los hombres que andan con armas, Señor, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera ese miedo, Señor. Ese terror, bendito Rey, Señor, bendito Dios, Señor. Ese pánico, Señor, a los hombres, Señor. A los ladrones, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, echamos fuera ese miedo, Señor, a las autoridades, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, echamos fuera a los que cobran las deudas, Señor, bendito Rey, Señor. Echamos fuera, Señor, a aquellos hombres violentos, Señor, bendito Dios, Señor, y que tenemos miedo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, a esa violencia intrafamiliar, echamos fuera ese miedo, Padre Santo, Señor. Fuera, en el nombre de Cristo Jesús, a todo hombre violento, Señor. A toda mujer violenta, Señor, bendito Dios. Echamos fuera en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, bendito Dios, tú nos diste autoridad sobre los animales, Rey, y echamos fuera todo miedo a los animales, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. El miedo, Señor, a los perros, Señor, que lo muerdan, Señor, echamos fuera, Señor, bendito Dios, todo miedo, Señor, a los animales, Señor, todo terror, Señor, a los animales, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Echamos fuera todo miedo a la muerte, Señor, bendito Dios, Señor. Señor, tú nos dices en tu palabra, Señor, que ni la muerte ni la vida, Señor, ni cosa alguna, Señor, nos podrá separar del amor de Dios, Señor, bendito Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a los accidentes, Señor, bendito Rey, Señor. Echamos fuera, Señor, bendito Dios, Señor, bendito Dios, Señor, todo miedo que ha entrado, Señor, a la muerte, a los accidentes, a la enfermedad, Señor, bendito Dios, a quedar postrado en una silla de ruedas, en una cama, Señor, bendito Rey, Señor. Echamos fuera, Señor, a todo miedo, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de ahogarnos, Señor, el miedo al agua, Señor. El miedo, Señor, a una piscina, a un río, al miedo al mar, Señor, a morir ahogados, Padre, a morir quemados, Padre Santo, Señor. Echamos fuera todo miedo a la muerte, de la que sea, Señor, a todo accidente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Echamos fuera todo miedo, todo temor, a todo espíritu inmundo, Padre Santo, Señor, aún a los ángeles de Dios, Señor, aún a tu presencia, Señor, así como Adán, Señor, que tuvo miedo, Señor, de tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera todo temor, Señor, bendito Dios, a los ángeles, a los demonios, Señor, a tu presencia, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, Señor, porque tú eres nuestro escudo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús echamos fuera todo miedo a los compromisos, Señor, bendito Dios, a las deudas, Señor. Miedo, Señor, bendito Rey, Señor, a tener un hijo, Padre Santo, Señor, en estos tiempos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús echamos fuera todo miedo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, miedo al dolor, Señor, miedo al
robo, Señor, bendito Dios, miedo al arrendo, a los compromisos de los arrendos. Echamos fuera todo miedo. Fuera, ahora mismo se van, salen de mi vida en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A todas esas películas de terror, Señor, que se vieron, a los cuentos de miedo, Señor, bendito Dios, Señor. A la brujería, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, echamos fuera, Señor, bendito Dios, todo miedo, Señor, a los juegos de azar, Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor, echamos fuera todo miedo, Señor, fuera todo miedo, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a los vientos, a las tempestades, Señor, a los temblores, Padre Santo, Señor, echamos fuera todo miedo, Señor, se va ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, libertamos, Señor. Libertamos de los cautiverios a toda la gente, Señor, que hicimos, Señor, bendito Rey, Señor. A todas las almas, Señor, bendito Dios, que le infundimos miedo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón, Rey. Límpialos con tu sangre, Señor, bendito Dios, Señor. Y desatamos a todas esas almas, Señor, a las cuales les infundimos miedo de alguna forma u otra, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, le quitamos poder, todas esas palabras, Señor, todo lo que se hizo, Señor, para infundir miedo, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús las declaramos libres, Señor, libres, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Echamos fuera todo espíritu inmundo, Señor, bendito Rey, de miedo. En el nombre de Cristo Jesús, al fuerte lo echamos fuera de nuestras vidas. Se va el fuerte, Señor, bendito Rey, del miedo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, se va ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús se va, Señor, toda fobia, Señor. Toda fobia, llámese como se llame, Señor, la echamos fuera, se va. Se va ese fuerte, Señor. Se va con todas sus fobias en el nombre de Cristo Jesús de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Se va, Señor, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Echamos fuera, Señor, aún esa silla donde estabas sentado, Señor. Ese fuerte del miedo se va ahora mismo de nuestras vidas. Se va en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, salen, Señor. Salen las almas libres, Señor. Salen de esos espíritus inmundos, Señor, bendito Dios, de miedo, de fobia. Salen. Sale el fuerte, Señor. Sale la silla, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y se van a los abismos. Se van a los abismos. Su silla, el fuerte, Señor, del miedo, se van con todo su séquito, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas llenando, Rey. Hermano pastor, que de esas celdas que estaban, estas almas encerradas que las estaban atormentando estos demonios, se abren esas rejas y la gente grita, sale como en fila, sale así. Bendito el Señor. Bendito Dios, Señor. Oh Rey Santo, gracias, Señor, por dejar libres, Señor, a todos aquellos, Señor, que están atormentados, Señor. Oh Rey Santo, con todas las palabras que se hablaron, Señor, bendito Rey, Señor, se amenazaron, Rey, Padre. Señor, gracias te damos, Rey Santo. Declaramos esa libertad, Señor, la apertura de las cárceles, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te pedimos, Rey, que los consueles, Señor. Consuélalos, Rey Santo, y perdona, Señor, el mal que hicimos, Señor, y no nos demos cuenta, Rey. No nos dimos cuenta del mal que se hizo, Rey Santo, Señor.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Y Rey, gracias, Señor. Allana todos esos huecos, Señor. Allana ese túnel, Señor. Bendito Dios, allánalo, Señor, para que no volvamos a esos lugares, a descender a esos lugares, Señor. Bendito Rey, Señor. Y estar cautivos del miedo, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, allana, Señor. Allana ese hueco, Señor. Bendito Rey, Señor. Y sea consumido todo, Señor, bendito Rey, Señor. Sella, Señor, ese hueco, Rey. En esa habitación de nuestro corazón, Señor. Séllalo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y limpia, Rey. Limpia esa habitación de nuestro corazón, Rey Santo, Señor. Donde estaba el miedo, Padre Santo, Señor. Límpialo, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, límpialo, Rey. Límpialo y derrama agua limpia sobre ese lugar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y edifica, Señor, bendito Dios. Sigue edificándonos, sigue construyéndonos, Señor. Sigue, Señor, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Señor, llena esa habitación de tus promesas, Señor, de tu palabra, Señor. De fe, Señor, para que creamos a tu palabra, Señor. Para que confiemos cada vez más en ti, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, y permítenos, Rey, Señor, que estemos sentados siempre en esos lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor. Allana, Señor, bendito Dios, y limpia esa habitación, Señor. Y que estemos sentados, Señor, en los lugares celestiales, Señor. Y que desde allí, Señor, proclamemos y anunciemos, Señor, a los principados y a las potestades, porque tú eres nuestro Señor, bendito Rey, Señor. Y toda rodilla se doblará, Señor, de los que están en el cielo, en la tierra, Señor, y aún debajo de la tierra, Señor, y confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria tuya, Rey Santo, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por la libertad, Señor. Gracias te damos por esa libertad que has hecho en nuestras vidas, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Sean bendecidos, mis hermanos.